Buenos días a todos. Es un placer desde la Confederación de Empresarios de Andalucía darle la bienvenida a este nuevo webinar que en este caso vamos a desarrollar enfocándolo a la inspección de consumo. Este webinar se denomina la inspección de consumo de la Junta de Andalucía, claves que debes conocer si eres un autónomo, porque lo hemos enfocado directamente al colectivo de autónomos, pero también entendemos muy útil para sobre todo empresarios de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Se realiza en el programa CEA Más Autónomos, que desarrollamos desde CEA con la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Bueno, pues el encargado de conducir este seminario o este webinar va a ser Pablo Blanco de la Gala, que tenemos aquí con nosotros, que es el jefe del Servicio de Inspección y Normativo de Consumo de la Dirección General de Consumo, también enmarcado en la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y con el que actuamos además activamente en el marco del Consejo Andaluz de Consumo y de los órganos sectoriales de mediación, con lo cual lo conocemos muy bien y sabemos que todo lo que vaya a expresar en este seminario va a ser de carácter muy práctico y muy útil para todos los que estáis participando. Algunos aspectos claves de la inspección en los que va a incidir y que queremos destacar desde CEA. Primero, cómo se desarrolla la actividad inspectora. Por otra parte, qué es la red de alerta de productos de consumo. Y luego, en qué consisten las campañas de inspección y, sobre todo, el tema de los protocolos, que desde CEA siempre insistimos mucho que es de extraordinaria utilidad para hacer unos chequeos previos y que todo el sector pueda cumplir perfectamente con todas las normativas antes de que comiencen las campañas de inspección y para que las relaciones de consumo sean lo más normalizadas posible. Al final de la sesión dejaremos unos minutos para que puedan trasladarles las consultas a Pablo Blanco que deseen. Y en cualquier caso, esta presentación la colgaremos a través de CEA en el portal de CEA Más Autónomos y cualquier consulta posterior que nos quieran trasladar, nosotros encantados de hacérsela llegar a él y poder resolverlas a través de correo electrónico o de teléfono. Bueno, pues sin más, cedo la palabra a Pablo Blanco, les agradecemos de nuevo desde CEA su participación, esperamos que sea de mucha utilidad este seminario y les enviamos un cordial saludo y que participen todo lo que deseen. Muchas gracias, Pablo, por tu compromiso y por tu presencia aquí y adelante. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la CEA por la oportunidad de participar en este webinar y bueno, por poder trasladar a las personas asistentes, aunque sea de forma virtual o telemática y no presencialmente, ¿no? Que sería lo ideal. Bueno, lo que es la inspección de consumo, lo que hace la inspección de consumo, el cómo hace las cosas la inspección de consumo y bueno, las formas, los procedimientos, los métodos, las capacidades, las potestades, que son cuestiones que repercuten, como es lógico, pues en la rutina diaria, en la actividad diaria del sector empresarial, ya sean personas autónomas, personas físicas o personas jurídicas. Como ha dicho Lola, pues soy el jefe de servicios de inspección y normativa de consumo. Nosotros mi unidad está integrada en la Dirección General de Consumo, que actualmente pertenece a la Consejería de Salud y Familia. Yo llevo desempeñando el puesto desde 2008 y la verdad es que siempre que me preguntan, y aunque no se me esté preguntando ahora, siempre también lo digo, reconozco que es una materia fascinante, muy amplia, muy vasta, muy dinámica y creo que eso es precisamente lo que la hace tan bonita, ¿no? Y tan motivadora. Yo voy a intentar explicar un poquito qué es lo que hacemos. También quiero que tengáis en cuenta que la intervención no está dedicada a un tipo de autónomo en particular o en concreto, no está dedicada a los autónomos titulares de academias de formación o de talleres o de establecimientos de restauración, sino que voy a hablar de lo que es la inspección de consumo con carácter general, sin perjuicio de que en determinados momentos pues, se toquen algunas cuestiones puntuales que sí que puedan afectar a un determinado sector. Intentaré que sea lo más práctica posible la presentación, pero no puedo evitar que también se hagan algunas referencias teóricas, porque creo que es bueno que se conozcan y porque esas referencias teóricas, que son principalmente a normas, fundamentan precisamente la actividad de la inspección de consumo y los actos que se desarrollan en el curso de la misma. Había preparado una presentación
que si no tenéis inconveniente voy a compartir en pantalla. ¿Vale? La actuación de la Inspección de Consumo, de la Administración de Consumo, parte de un reconocimiento constitucional. Es la Carta Magna, la Constitución Española, la que en su artículo 51 pues, reconoce que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios y fomentarán sus organizaciones, oyéndolas en cuestiones que puedan afectarles. Y también este reconocimiento se refleja en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que garantiza a los consumidores y usuarios el derecho a asociarse, es decir, a constituir asociaciones de consumidores, así como a la información, formación y protección en los términos que establezca la ley. El propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 58.2, reconoce competencias exclusivas a la comunidad autónoma en materia de defensa y protección de los consumidores y usuarios. Y es precisamente con amparo en este reconocimiento, tanto constitucional como del Estatuto de Autonomía, por lo que después se dictan normas, leyes en materia de consumo. A nivel estatal, la norma principal es el Real Decreto Legislativo 1/2007. Es una norma que se ha modificado en el curso de los años y que se está modificando recientemente, hace pocos meses, a base de como consecuencia de modificaciones que vienen mandatadas por la Unión Europea a través de directivas para que en todos los Estados miembros de la Unión Europea pues el nivel de protección que hay hacia los consumidores y usuarios sea, por así decirlo, equivalente y homogéneo. Sobre esta norma sí que es importante resaltar el ámbito de aplicación. La norma lo que viene a regular son las relaciones entre consumidores, usuarios y empresarios. Y para ello define, por un lado, lo que se considera consumidor y usuario y, por otro lado, lo que ha de considerarse como empresario. A estos efectos, la norma reconoce que son consumidores y usuarios las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. En el caso de ustedes, asistentes a esta reunión, como ahora comprobarán, pues en su vida diaria, cotidiana, se van a dar los dos perfiles. Es decir, cuando estén trabajando, digamos, desde el punto de vista del empresario, van a tener la condición de empresario, pero cuando vayan a la calle, al supermercado, al bar a desayunar, a la gran superficie a comprar algo, ahí están actuando con un perfil de consumidor o usuario. Quiere decir que, bueno, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Derechos de los consumidores que a la vez se convierten en obligaciones de los empresarios. Como decía, las personas consumidoras y usuarios son personas físicas que actúan en un ámbito ajeno a su actividad comercial, pero también la norma, y esto es una modificación relativamente reciente de 2014, reconoce que pueden ser consumidores las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro y también en un ámbito ajeno a su actividad comercial o empresarial. Seguidamente, en su artículo 4, define el concepto de empresario como persona física o jurídica que actúa con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Esto es importante porque en ocasiones a la Administración de Consumo nos llegan reclamaciones o denuncias de autónomos, de personas autónomas con un perfil similar a los que están asistiendo a la intervención de hoy, que, por ejemplo, presentan una reclamación contra una empresa de telefonía. Entonces, nosotros respondemos diciendo que ese tipo de reclamaciones no las puede conocer la Administración de Consumo, porque la relación que se está dando ahí es una relación, como digo, entre un autónomo, que al fin y al cabo es una empresa, y otra empresa, que efectivamente es una empresa de más envergadura y que además incluso puede haber una situación de indefensión del autónomo respecto al gran operador, ¿no? En cambio, si esa persona que tuviese el problema de telefonía, que a su vez es autónomo, estuviese acudiendo a la Administración de Consumo, no por un problema que tiene con la línea de empresa o con el teléfono de empresa, sino con el teléfono propio y particular, en ese caso sí que se intervendría por parte de la Administración de Consumo. También quiero resaltar, y es importante, que la competencia de consumo es transversal, horizontal. Ello quiere decir que, bueno, que hay como distintas caras del consumidor
Tenemos un consumidor turista, tenemos un consumidor de la luz, del gas, un consumidor agroalimentario, el que consume productos agroalimentarios, un consumidor de industria, un consumidor sanitario y de medio ambiente, ¿vale? Y para todos estos tipos de consumidores particulares o puntuales existen administraciones, consejerías, departamentos de las administraciones públicas que establecen normas y que también garantizan su protección. Normalmente a nosotros, a consumo, nos llegan todo tipo de escritos de quejas y reclamaciones. Algunos los tramitamos directamente desde consumo y otros, en cambio, pues los derivamos a la administración sectorial, por así decirlo, que entendemos competente. La normativa, en este caso, la ley que se dicta en Andalucía, que es la 13/2003, establece una serie de derechos de los consumidores que correlativamente suponen obligaciones para las empresas. Entre los derechos pues, está la efectiva protección frente a actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud y a la seguridad de las personas consumidoras. Esto lo veremos ahora más adelante, se gestiona, por así decirlo, en la red de alerta de productos de consumo. También reconoce como derecho la protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses económicos y sociales. Y esto se materializa con actuaciones de inspección que también veremos seguidamente. Reconoce también como derecho la indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios, la constitución de organizaciones y asociaciones de consumidores. Sabéis que existen numerosas asociaciones de consumidores, algunas que operan o trabajan a nivel estatal, otras que lo hacen en ámbito de una comunidad autónoma y otras incluso que lo hacen en un ámbito local o provincial y que podéis asociaros a ellas y que os informan, asesoran, y no solo a la parte de consumidores, sino también de empresarios. Se reconoce también el derecho de los consumidores a una información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las operaciones y los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo. En este sentido, hablaremos seguidamente de la plataforma Consumo Responde. Es una herramienta que no sé si conocéis, pero que entendemos que es de gran utilidad, no solo para las personas consumidoras, sino también para el sector empresarial, porque, como ahora os comentaré en detalle, existe ahí contenido informativo que os puede resultar de utilidad. Se reconoce también como derecho la educación e información en relación con las materias que puedan afectar a los consumidores y la especial protección frente a situaciones de inferioridad. Las competencias de la Dirección General de Consumo pues, están reguladas en un decreto, el 105/2019, que viene nuevamente a traer a colación pues, lo que es el reflejo a nivel competencial de los derechos que tienen las personas consumidoras y usuarias que veíamos anteriormente, ¿no? Pues reconoce como función la gestión, la tramitación de la red de alerta de productos de consumo en Andalucía, la promoción y organización de campañas de información a las personas consumidoras, la planificación y gestión y tramitación de actividades de control e inspección de los bienes de consumo y, finalmente, como no puede ser de otra manera, el ejercicio de la potestad sancionadora ante la detección de incumplimientos en materia de consumo. Ahora vamos a ir viendo con detenimiento cada uno de estos apartados, pero quiero también detenerme en la labor informativa que se hace por parte de la Administración de Consumo de la Junta de Andalucía. Y una labor informativa que, aunque está centrada principalmente o destinada principalmente a los consumidores y usuarios, también es accesible y también se presta al sector empresarial. Y esta atención se presta a través de distintos canales. Tenemos una atención presencial en los servicios de consumo provinciales. Nosotros, la Administración de Consumo, tenemos la Dirección General de Consumo que opera, digamos, o coordina las actuaciones de todo el territorio andaluz, pero después en cada una de las provincias andaluzas existe un servicio de consumo que está incardinado en la Delegación Territorial de Salud y Familia. Y bueno, podéis localizar la dirección en ese enlace que viene ahí más justo abajo, por si queréis hacer algún tipo de consulta. Tenéis también la posibilidad de una atención telefónica, en un teléfono gratuito, 921 50 80, que es el teléfono de Consumo Responde, que tiene unos horarios y días de prestación del servicio pues bastante amplio, ¿vale? De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Existe también la posibilidad de atención vía correo electrónico
atención a través de redes sociales y atención a través de la propia web consumoresponde.es, que como vengo diciendo contiene amplia información sobre temas de consumo y contenidos que pueden ser de gran utilidad para el sector empresarial. No sé si conocéis la página. Tiene un formato bastante transparente, claro, amigable. Si os fijáis arriba a la derecha, pues viene nuevamente la línea gratuita de atención telefónica y también en la dirección de correo electrónico en la que se pueden formular consultas. Es una página en la que ponemos especial celo y cuidado para que la información esté actualizada. La información de consumo es muy amplio porque, como digo, hay muchas tipologías de consumidores y nosotros intentamos estar atentos a todas las noticias, al boletín oficial del Estado, al de la Junta de Andalucía, para que la información que va saliendo, que va cambiando y que se va modificando, pues que se pueda ir incorporando con prontitud a esta página web. Como veis también en la parte superior, en la segunda franja de información, pues tenemos distintos apartados y es apartados que contienen información que es útil para todo tipo de consumidores, pero también para las empresas, ¿vale? Porque como acabo de señalar anteriormente, lo que la normativa reconoce como derechos para los consumidores, al final, a la par, son obligaciones también para el sector empresarial, ¿no? Entonces, os invito a que acudáis a esta página. Seguidamente vamos a profundizar en la información que tiene y en apartados ya que tienen, entiendo, mayor utilidad para el sector empresarial. Centrándonos un poco en lo que es la inspección de consumo, pues la inspección de consumo, cuando actúa, lo que es importante que se tenga en cuenta es que no toda la actuación que lleva a cabo está reconocida normativamente. Es precisamente la Ley Andaluza 13/2003, en los artículos 40 y siguientes, la que mandata tanto a la Administración de la Junta de Andalucía como a las administraciones locales a que se desarrollen actuaciones de inspección necesarias para vigilar y garantizar que los prestadores de servicios y los suministradores de bienes pues cumplen con la normativa que es de aplicación en los distintos sectores de actividad, ¿vale? Y es importante que se tenga en cuenta que dentro de la Administración de la Junta de Andalucía pues hay muchas inspecciones, hay inspecciones sanitarias, hay inspectores de energía, hay inspectores de turismo, hay inspectores de vivienda, hay inspectores de comercio. En fin, en distintos ámbitos sectoriales nos encontramos con inspecciones, pero a su vez en las administraciones locales, en los municipios, existen también inspectores. Normalmente estas labores inspectoras las suele desarrollar la policía local, pero en municipios que son grandes, capitales de provincia, pues por ejemplo en Sevilla, Granada, hay también inspectores específicos pues, de consumo, de sanidad y de otras materias. A veces nos ocurre, y entiendo que se dé la situación, que algún empresario, algún autónomo contacta con nosotros y nos dice que es que se le ha levantado un acta de inspección y que necesita contactar con la persona inspectora porque tiene que facilitar una documentación y cuando le preguntamos, bueno, pero ¿quién le levanta el acta inspectora? Y hay veces que no lo identifica y que le cuesta trabajo y claro, le planteamos que si no sabemos quién está levantando el acta inspectora, no podemos ayudarlo. Normalmente en el acta inspectora, por lo menos en la que nosotros entregamos cuando hacemos las inspecciones, queda identificado que en la parte de arriba, que de la inspección de consumo de la Junta de Andalucía, de la Consejería o de la Delegación Territorial, e incluso se suele facilitar algún teléfono de contacto, ¿vale? Porque no es extraño que no existan mecanismos de coordinación entre a lo mejor Junta de Andalucía y un ayuntamiento y se puedan hacer, digamos, visitas por distintas inspecciones al mismo establecimiento. La norma dice también que la actividad de inspección puede recaer sobre todos los bienes y servicios que se ofrecen o que están destinados a ofrecerse a los consumidores. Es decir, es muy amplia, es omnicomprensiva. Sobre todas las materias, los establecimientos, maquinarias de toda clase, ¿vale? La norma no quiere dejarse nada fuera y la redacción que da pretende que todo esté incluido en la actuación inspectora. La actividad de inspección
dice la norma que se puede desarrollar por la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía, que está integrada en las delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de protección de los consumidores. Entonces, por así decirlo, descendiendo desde lo más arriba a lo más abajo, la Consejería de Salud y Familia tiene un centro directivo que es la Dirección General de Consumo, a nivel coordinación de toda la Junta de Andalucía, y después existe en las distintas provincias lo que son las delegaciones territoriales de salud y familia. Dentro de estas delegaciones territoriales están los servicios de consumo y dentro del servicio de consumo está la inspección de consumo. Es decir, los inspectores de consumo dependen de las delegaciones territoriales y son las personas que desarrollan los controles. Como digo, es importante que tengamos en cuenta que además de esta inspección de consumo de la Junta de Andalucía, pues hay veces que es la policía local la que visita un establecimiento y levanta un acta de inspección, bien porque está haciendo una actuación de oficio o bien porque se haya presentado algún tipo de reclamación o denuncia por parte de una persona consumidora, por ejemplo, porque el establecimiento no le entregaba la hoja de quejas y reclamaciones. Hay también casos, nos llegan incluso casos de actas del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, que también levanta actas de inspección y que nos las traslada. Y después pues hay inspecciones, como he dicho, sectoriales o específicas, turismo, comercio, energía, industria y alguna que otra más, ¿vale? ¿Dónde actúa la inspección de consumo? La norma establece que actuamos o que debemos actuar preferentemente en fase de comercialización. ¿Qué significa eso? Que actuamos en puntos de venta al consumidor final, preferentemente en puntos de venta al consumidor final. Pero como la norma dice, esto es preferentemente, es decir, no exclusivamente en fase de comercialización. Y de hecho, no es raro que acudamos a distribuidores, ¿vale? Es decir, a empresas que no venden o que no venden solo al consumidor final, sino que son empresas que tienen otros clientes, empresas, y también actuamos en determinados supuestos, incluso en el caso de importadores, es decir, empresas, y esto puede ser una persona jurídica o una persona física, que trae mercancía de fuera de la Unión Europea, principalmente de Asia y casi siempre pues de China, ¿no? Tenemos un convenio con un servicio de inspección nacional, se llama el SOIBRE, y en determinados casos pues llevamos a cabo actuaciones de colaboración cuando este servicio de inspección que está en aduana detecta algún incumplimiento en una partida que se está importando a la Unión Europea. Es importante que tengáis en cuenta ahora lo que son los inspectores de consumo. Es obligatorio que sean funcionarios. Tenéis que saber que en el ejercicio de su actividad pues son agentes de autoridad y que la ley le corresponde unas potestades que son las que la ley reconoce y que no es ninguna más. Y además la ley establece claramente que en el ejercicio de sus funciones y de estas competencias y potestades, el inspector de consumo o la inspectora de consumo tiene que actuar con proporcionalidad, de manera que se perturbe solo en la medida necesaria y en lo imprescindible el desarrollo de la actividad inspeccionada y de los sujetos que están siendo objeto de la actuación inspectora, ¿vale? Cuando nosotros acudimos a los establecimientos, pues lo que procuramos, cumpliendo con las obligaciones que tenemos encomendadas, es molestarlo lo menos posible y, bueno, como dice la norma, causar la perturbación que sea mínima y necesaria, ¿no? Tenéis que saber también que se hacen en ocasiones actuaciones en coordinación con la policía local y también con la unidad inscrita de la Policía Nacional. En estas fechas, por ejemplo, no es raro que la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía colabore con la Policía Nacional en operaciones de juguetes para comprobar que los juguetes que se están comercializando pues son productos seguros, tienen su marcado CE y que cumplen con las obligaciones que establece la normativa de aplicación. ¿Cómo se lleva a cabo la inspección? ¿En qué forma, en qué momento y con qué medios? Pues la ley en este punto también es bastante amplia, nos da un amplio abanico de posibilidades. Pues la ley reconoce, por ejemplo, la observación de ofertas y publicidad, que en cualquier medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información. Y en este sentido, nosotros llevamos a cabo cada año una campaña de control de prácticas comerciales desleales.
que es lo que se conoce como publicidad engañosa. También tenemos la posibilidad de llevar a cabo la demanda de bienes o servicios, incluso los ofrecidos a distancia. Como sabéis, lo que es la compra online, la contratación a distancia, pues viene dando pasos agigantados, viene creciendo exponencialmente, más aún en esta última y desgraciada etapa, ¿no? con el COVID, en el que bueno, pues, estamos experimentando una subida aún mayor de establecimientos que llevan a cabo la venta a través de páginas web. En este sentido también venimos haciendo desde hace varios años, desde 2006, 2007 y cada vez con más intensidad, campañas de inspección de la contratación a distancia. También tenemos la posibilidad de indagar entre los consumidores para que puedan suministrar datos de interés. Y en ese sentido nosotros hacemos un análisis de todas las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las personas consumidoras. Precisamente este input, ¿no? Pues nos permite saber o detectar situaciones que haya con algún problema en algún establecimiento o en algún sector cuando notamos que hay un aumento sobrevenido de quejas. También podemos consultar registros y archivos públicos y en este sentido colaboramos con otras administraciones, con la Agencia de Seguridad, la Agencia Estatal de Navegación Aérea, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, el Banco de España o Consejería de la Junta de Andalucía. También podemos llevar a cabo el examen de documentos y de material escrito y en este sentido ahora veremos que la Inspección de Consumo está capacitada para llevar a cabo requerimientos de documentación e información. Llevamos a cabo también visitas a establecimientos físicos, es decir, el inspector de consumo se desplaza a un establecimiento para llevar a cabo una inspección o un control de los productos o de los servicios que se están prestando en el establecimiento. También tenemos la posibilidad de realizar tomas de muestras o comprobación de aparatos y estas tomas de muestras se llevan a cabo porque después se hacen ensayos en laboratorios acreditados que determinan si el producto cumple con la normativa de aplicación. Y la ley incluso llega a decir que existe la posibilidad de cualquier otro medio que permita la averiguación de los hechos relevantes para la defensa de los consumidores y usuarios. La ley, no obstante, reconoce también que además de esta labor de vigilancia, la Inspección de Consumo tiene una serie de funciones, ¿vale? Y estas funciones os tocan de lleno, por así decirlo, os repercuten de lleno y bueno, existe la función de informar a los inspeccionados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento de las normas, ¿vale? Creo que es una posibilidad interesante porque somos conscientes de que la normativa vigente y aplicable con carácter general y después con carácter particular a algún determinado sector es tan amplia, tan vasta, que es de muy difícil conocimiento y finalmente de muy difícil cumplimiento. La Inspección de Consumo tiene también la función de advertir al inspeccionado de la situación irregular en la que se encuentra e indicar un plazo prudencial para que realice las modificaciones necesarias. Esto es muy importante, ¿vale? Esto lo llamamos nosotros el sistema de doble vuelta. Es decir, el funcionamiento es que el inspector acude al establecimiento, detecta una irregularidad. Normalmente el inspector cuando va al establecimiento va como consecuencia de la presentación de una reclamación o una denuncia por parte de una persona consumidora o bien porque está llevando a cabo lo que se denomina una actuación programada, es decir, una campaña de inspección. Pues una campaña de inspección en un establecimiento de restauración, en un taller, en una academia de formación o en un establecimiento que venda cualquier tipo de alimento. Cuando el inspector comprueba los ítems que tienen esa campaña de inspección o los hechos reflejados en la reclamación o denuncia, detecta que hay una irregularidad y lo pone en conocimiento del sujeto inspeccionado. Y ahora vamos a ver cómo se pone en conocimiento todo el sujeto inspeccionado, porque no se hace de cualquier forma. Hay unos requisitos establecidos por la normativa que deben cumplirse. Y se le da un plazo en ese acta inspectora, tras haberle indicado cuál es el incumplimiento, para que reconduzca la situación, para que subsane y para que corrija la irregularidad.
con la advertencia de que se comprobará que efectivamente es así. Es decir, se da la posibilidad al sujeto inspeccionado de que pueda revertir la situación y de que ese acta que inicialmente debía haber acabado en un procedimiento sancionador, posiblemente con la imposición de multa, pues que esa irregularidad se pueda corregir y que ese acta no acabe finalmente en procedimiento sancionador, ¿no? Y es curioso porque nos llama la atención que hay casos, y no son pocos, en los que a pesar de haberse dado ese plazo de subsanación, el sujeto no lleva a cabo la corrección de la irregularidad y nos encontramos con que el inspector vuelve al establecimiento, comprueba que se mantiene la irregularidad y que no queda más remedio de mandar el acta donde se refleja la irregularidad, procedimiento sancionador e iniciar el procedimiento sancionador. Entonces, bueno, os pongo un poco para que pongáis atención en este tema porque es importante. La maquinaria de la administración no es todo lo rápida que uno desearía, pero al final se van dando los pasos y quizás más tarde que pronto, pero las cosas se acaban haciendo y se acaban haciendo como establece la normativa. Quiero decir, no penséis que ese acta donde se ha reflejado la irregularidad va a acabar en nada, porque no, pasado un tiempo, pasado unos meses, en los plazos que establece la normativa, lo normal es que se acabe iniciando un procedimiento sancionador. Bueno, sigo también diciendo que la Inspección de Consumo tiene entre sus funciones proponer a los órganos competentes las medidas que consideren adecuadas. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues esto supone que si un inspector de consumo va a un establecimiento y detecta un producto que a ojos del inspector y previa a lo que se llama una verificación directa, pues puede ser inseguro, puede llegar a inmovilizar la mercancía o a ordenar que se suspenda la venta o que se retire de la venta. Evidentemente, esto no puede llevarse a cabo en cualquier supuesto, sino solo en casos especiales en los que, bueno, se comprueba que ese producto que se está comercializando puede no ser seguro, ¿vale? Hay casos, por ejemplo, lo que son textiles, las prendas de vestir para niños, según las edades, pues las cuerdas y demás no pueden tener una longitud que exceda una medida establecida por la norma. Los juguetes no pueden tener bordes cortantes o elementos que se desprendan y que entren que tengan un determinado tamaño que un niño se los pueda tragar. En fin, hay situaciones en las que el propio inspector puede detectar el incumplimiento y adoptar una medida. También es una función de la Inspección de Consumo realizar actuaciones previas a un eventual procedimiento sancionador. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede ser que antes de iniciarse el procedimiento sancionador haya que hacer algún tipo de requerimiento de documentación o de información y en este caso es la Inspección de Consumo quien lo hace. E incluso en el propio procedimiento sancionador, pues no es raro que se pida al inspector de consumo que lleve a cabo algún tipo de comprobación o que se ratifique en lo dicho en el acta de inspección. ¿Qué facultades tiene la Inspección de Consumo? Y son todas facultades reconocidas en la ley. Pues acceder sin previo aviso a los locales, exigir la exhibición de documentos que sean obligatorios, según las normas cuyo cumplimiento se vigilan, así como obtener copias de los documentos y reproducciones. En el caso de apreciar indicios de irregularidad, pueden incluso examinar toda la documentación mercantil, industrial o contable, evidentemente en estos casos pues guardando el deber de confidencialidad, ¿vale? Y pongo ahí también porque es importante, nos ocurre en caso que esta exigencia de que se exhiba documentación y de que se entregue documentación incluye también la obtención de contratos firmados por consumidores. En no pocas ocasiones se nos alega que por ley orgánica de protección de datos no se pueden facilitar contratos donde vengan los datos de las personas consumidoras, sino que solo se facilitan los modelos de contrato. Pero precisamente la normativa de protección de datos, tanto el reciente reglamento comunitario como la reciente ley dictada en el Estado español, prevé que si en una norma con rango legal se reconoce la posibilidad de exigir esos documentos, que en este caso pues lo que es la protección de datos cede ante la previsión legal, previsión que está precisamente en esta ley 13/2003. Se puede requerir por escrito la remisión a las oficinas administrativas de documentación necesaria, se puede incluso requerir la presencia de los inspeccionados y se puede proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios
para comprobar el cumplimiento de las normas y también sacar muestras para realizar análisis y comprobación. Es importante, no sé si alguno de los presentes habrá sufrido alguna inspección de consumo, que sepáis, digamos, cómo se desarrolla la actuación de la inspección de consumo y los pasos que con normalidad se deben dar. La normativa obliga a que el inspector de consumo se identifique previamente en su condición cuando está llevando a cabo el ejercicio de sus funciones, ¿vale? A estos efectos, los inspectores de consumo, y por favor siempre estoy hablando de los inspectores de consumo de la Junta de Andalucía, ¿vale? Que quede eso claro. Como decía, el inspector de consumo tiene o presenta, va a presentar normalmente, como regla general, cuando lleva a cabo la actuación inspectora, un carnet de inspector de consumo. En este carnet de inspector de consumo, pues viene una fotografía, viene la firma del director o directora general de consumo, viene en el reverso lo que son las facultades, las potestades que tiene la inspección de consumo al hacer la actuación inspectora, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y no viene el nombre y apellido del inspector o inspectora, sino que viene un código identificativo similar al que llevan los agentes de la Guardia Civil, que empieza por los 2 primeros dígitos de la provincia. Si es Sevilla, pues empezará por 41, y un guión con el número del inspector que supone Sevilla en ese listado, ¿vale? Este inspector, lo normal es que cuando llega al establecimiento, pues se identifique, que diga que es inspector de consumo y que viene a ser tal o cual la actuación inspectora, y que se lo ponga en conocimiento, pues, del responsable del establecimiento, del dependiente o de la persona que está allí. Pero es importante también que tengáis en cuenta y que sepáis que se hace en no pocas ocasiones, que hay supuestos, hay situaciones en las que no se lleva a cabo esa identificación previa. Es decir, que el inspector no entra en el establecimiento y busca al responsable o al dependiente y se identifica como inspector de consumo. La norma establece que en determinados supuestos en que la finalidad de la inspección pueda frustrarse con la identificación, esta identificación no se llevará a cabo previamente. Siempre es obligatorio identificarse, pero ahora lo que estamos viendo es que no hay una identificación previa, sino que, como veremos, la va a ser a posterior. Para que estos supuestos se puedan dar, pues ha debido determinarse previamente por escrito las causas que justifiquen dicha actuación. Y este supuesto se da, por ejemplo, cuando el inspector entra simulando ser un consumidor y se actúa sin identificarse previamente. ¿Dónde hacemos, por ejemplo, esto? Pues lo hacemos, por ejemplo, en la campaña de inspección de vivienda. En materia de vivienda existe un decreto en Andalucía, el decreto 208/2005, que obliga a que se facilite una serie de documentación, una serie de información a cualquier consumidor que entra en un establecimiento interesándose por la compra o el alquiler de una vivienda. Entonces, nosotros cuando entramos en el establecimiento, en vez de entrar diciendo, hola, buenos días, soy inspector de consumo y vengo a comprobar tales hechos, pues entramos diciendo, hola, buenos días, me llamo Pablo Blanco de la Gala o fulanito de tal y estoy interesado en alquilar una vivienda. Con eso simulamos, pues digamos, la operación real que se va a dar cuando un consumidor entre en ese establecimiento y se la atienda por parte del empresario. Y la norma lo que dice es incluso que cuando resulte necesaria la actuación inspectora sin la identificación previa puede continuar, puede desarrollarse hasta que en su caso se detecten las infracciones. Es decir, ese inspector comprobará todas las cuestiones que están previstas en el protocolo de esa campaña de inspección o comprobará los hechos que se han denunciado por una persona consumidora y finalmente se acabará identificando. La norma además establece una serie de supuestos en los que la identificación del inspector será siempre necesaria, y esos son los casos para ejercer potestades, hacer requerimientos y advertencias, imponer deberes o imponer colaboración. Esto es algo obvio. El inspector puede llevar a cabo estas cuestiones porque se lo reconoce la ley, y la ley se lo reconoce precisamente a la persona inspectora, de tal modo que si el inspector no se identifica como tal, no hay que hacer caso, digamos, a una persona que diga que esa mercancía se tiene que inmovilizar. Oiga, usted me dice que yo tengo que inmovilizar una mercancía porque será inspector y porque la ley le reconoce esta potestad, ¿no? Y pongo ahí el ejemplo, ¿no? De precisamente ese, no se puede inmovilizar un producto que se diga que es inseguro si el inspector de consumo no se está identificando.
¿Cómo son o cómo se hacen las actuaciones inspectoras? Bueno, pues las actuaciones inspectoras se llevan a cabo en la práctica, pero es necesario que se reflejen de alguna forma, de algún modo, y se reflejan precisamente con lo que nosotros denominamos el levantamiento de actas de inspección, de las visitas y de las actuaciones de investigación y de control. Digo de las visitas o de las actuaciones de investigación o control, porque normalmente las actuaciones inspectoras son actuaciones presenciales, pero como hemos visto antes, hacemos campañas de inspección y vigilamos el cumplimiento de la contratación a través de páginas web. Y en ese caso no hay una visita a ningún establecimiento, o en ese caso lo que hay es la visita a un establecimiento que está alojado en una página web. Ahí no tienes un responsable del producto o un dependiente, una persona que esté contigo, pero bueno, también hacemos las inspecciones y ahora os explico cómo procedemos en ese tipo de casos que antes eran muy extraordinarios y extraños, pero que, como imaginaréis, cada vez se van dando con más habitualidad. En las actas, la ley establece que tienen que constar una serie de requisitos y es importante que esos requisitos consten, porque si en el acta no constan esos requisitos, podría adolecer de un defecto de forma y podría suponer que ese acta si tiene algún tipo de irregularidad, pues que no prosperase. Y la ley establece y mandata que tiene que constar la identificación del inspector actuante, el lugar y la fecha donde se está desarrollando la actuación inspectora, todos los hechos y datos objetivos que el inspector considere relevantes. Es decir, aquí tiene que reflejarse todas las cuestiones que el inspector está observando y que puedan ser principalmente incumplimientos de la normativa. Y también recogerá, si se produjeran, las manifestaciones que el compareciente quiera hacer constar. Es decir, si está allí el responsable del establecimiento o algún dependiente, las manifestaciones que haga se recogerán también en el acta. Estas actas de inspección son documentos públicos y van a ir, en todo caso, firmadas por el inspector que las realice. Es imprescindible que estén firmadas. Además, dice la norma que cuando en la inspección haya estado presente el titular o un representante o empleado de la empresa, se le va a entregar una copia y va a firmar el acta. Se le pide que firme el acta, pero simplemente como reconocimiento de esa presencia para que conste que ha estado presente. Es decir, que esta firma no va a suponer en ningún caso que la persona que está firmando del establecimiento reconozca las irregularidades reflejadas en el mismo ni la aceptación de ninguna de las medidas. En caso de que la persona no quiera firmar, pues normalmente lo que hace es que se deja constancia en el acta de que se ha ofrecido la posibilidad de la firma y que la persona no ha querido. En el acta también, y esto entronca un poco con lo que decíamos antes, el inspector puede hacer un requerimiento para que en un plazo no superior a 10 días sean subsanadas las simples irregularidades, cuando no causen un perjuicio directo a los consumidores. Esto es lo que comentábamos antes del sistema de doble vuelta, de la importancia que tiene y de la necesidad de que cuando esto se plantee en algún establecimiento, pues que se atienda a la indicación que se está dando de subsanación y de corrección en el plazo establecido para que bueno, pues que el procedimiento sancionador no se incoe, no se inicie finalmente. Los hechos constatados personalmente por los inspectores de consumo y recogidos en las actas tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario, ¿vale? Esto quiere decir que se presume la veracidad de la información contenida en esas actas. Aquí podéis ver un modelo de acta, es un modelo no actualizado porque en la Junta de Andalucía ha cambiado la identidad corporativa recientemente, pero a efecto de lo que nos interesa, que es el contenido del acta, pues sí que cumple con los requisitos que establece la ley, ¿vale? Se indica el número del acta de inspección, arriba a la izquierda estáis viendo que es de la Junta de Andalucía, del servicio de consumo de tal, de la provincia tal, con dirección tal y con teléfono tal, ¿vale? Y esto lo digo porque es importante que si tenéis cualquier duda, sepáis a dónde podéis dirigiros para solventar la misma o para entregar la documentación que se os haya pedido o lo que sea. Si os fijáis, en el acta de inspección, pues lo que es ya la parte principal, hay una identificación del sujeto que está siendo inspeccionado, con nombre, razón social, domicilio, localidad, código postal, teléfono, y después pues se dice en Sevilla, a fecha de tal, siendo las tales horas, se acredita como inspector de consumo don, doña, y se identifica a la persona que está compareciendo por parte de la empresa y seguidamente se reflejan los hechos que está comprobando o detectando el inspector. Finalmente está el campo para la firma del inspector y la firma del compareciente.
que insistimos, no es, la firma no supone un reconocimiento de los hechos que se están reflejando en el acta de inspección. También hacemos visitas de inspección que tienen que ver con la toma de muestras de productos. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Esta toma de muestra, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué y para qué se hace? ¿Y qué se hace con esos productos, ¿no? Bueno, la normativa establece que la toma de muestras se haga en un acta también, es decir, hay que levantar un acta ante el titular de la empresa o del establecimiento, y en el acta hay que reflejar, además de los datos que hemos visto anteriormente, los que sean necesarios para identificar las muestras. Cada muestra va a costar, siempre que sea posible, de 3 ejemplares homogéneos. Es decir, si voy a hacer una toma de muestras de un juguete, el inspector de consumo siempre va a procurar que la toma de muestra contenga el mismo juguete 3 veces. Es decir, 3 unidades del mismo juguete. Eso es lo que se llama una muestra reglamentaria, y la normativa establece que se haga así si después se quiere iniciar un procedimiento sancionador, porque en el marco del procedimiento sancionador hay que dar la posibilidad al sujeto que se está sancionando de que defienda que el producto es seguro, y para eso pues se usaría lo que es el segundo ejemplar y el tercer ejemplar. Lo que es importante que tengáis en cuenta es que estas muestras, estos productos que se toman, se acondicionan, se precintan, se lacran, se meten en unas bolsas individuales que se identifican, que se firman por el sujeto del personal inspector y por el sujeto responsable del establecimiento, precisamente para garantizar que no hay ningún tipo de manipulación y que se conservan debidamente. En este tema de la toma de muestras también es importante que tengáis en cuenta una cuestión que en algunas ocasiones nos ha generado algún problema, pero que tiene amparo, para que conozcáis, que tiene amparo normativo. Y es que nosotros la forma de proceder es que la inspección de consumo lleva a cabo la toma de muestras y en principio o inicialmente no se lleva a cabo el abono de la misma, sino que lo que se deja constancias en el acta es de que la normativa establece que el abono del importe se hará solo si el producto no presenta irregularidades o bien si se carece de la factura acreditativa de la compra. Es decir, si se hace la toma de muestras que no se abona y el producto está todo correcto y se aporta la factura de compra de ese producto, pues se va a dirigir posteriormente un escrito al establecimiento para que se indique el precio del producto y se haga una transferencia abonando el importe del mismo. En cambio, si se va al establecimiento y se hace la toma de muestras y después el establecimiento no aporta la factura de compra de ese producto a su proveedor, el importe de esa toma de muestras no se va a pagar, y si el producto se analiza y se ensaya en el laboratorio y se detecta algún tipo de incumplimiento, el importe de ese producto no se va a pagar. Y no es así porque lo queramos nosotros, sino porque viene establecido específicamente en la ley, que además la norma precisa que el valor de coste de los bienes en aquellos supuestos en los que se acabe pagando, pues no va a ser el de venta al público, sino el precio que coste en la factura de adquisición del establecimiento a su proveedor. Esto es un ejemplo de un acta de toma de muestras. Veis nuevamente arriba a la izquierda la identificación de la Junta de Andalucía y del Servicio de Consumo. Y si os fijáis un poco en el contenido o lo veis luego con más detenimiento, pues se indica la fecha también, se indica el tipo de análisis que se va a realizar, si es un análisis de seguridad, si es microbiológico o si es físico, y esto va a depender, ahora lo veremos, del tipo de producto. Los 3 ejemplares, un precinto de color verde para el análisis inicial, uno azul para el contradictorio y otro rojo para el dirimente. Y bueno, otra serie de cuestiones que establece la normativa, ¿vale? Lo que comentaba en el abono de la muestra y la firma del inspector y del compareciente. Como consecuencia de esta toma de muestra de productos, pueden darse distintos escenarios. Y los escenarios van a depender también del tipo de producto que se muestre. En la inspección de consumo toma muestras de productos alimentarios, ¿vale? Y en estos casos pues se pueden detectar defectos de etiquetado, por ejemplo, porque no figuren los ingredientes o porque no venga identificado el responsable del producto o no venga el lote o no vengan resaltados los alérgenos, cualquier defecto de etiquetado. Se pueden detectar en el ensayo que haga el laboratorio defectos en calidad agroalimentaria,
es decir, que el producto es de menor calidad de la indicada o de menos cantidad. Por ejemplo, pues un salchichón extra, que se califica como extra, pero que no cumple los requisitos que la normativa establece para que sea extra. Y también pueden detectarse en laboratorio defectos en seguridad alimentaria. Pues, por ejemplo, una vez abierto y analizado el producto, se detectan sustancias extrañas como cristales o restos de metal. Son casos reales, ¿vale? Evidentemente no se da habitualmente, son casos muy puntuales, pero en alguna ocasión nos ha ocurrido. Y en el caso de productos industriales, que cuando se va al laboratorio y se manda el producto, pues se pueden detectar también defectos de etiquetado, pues similar al caso de los alimentos, porque no figuren los datos del responsable, el lote o las instrucciones de uso, porque haya un fraude en cantidad o calidad. Por ejemplo, pues un rollo de papel de aluminio que te dice en el envase que vienen 30 metros y cuando el laboratorio lo abre y lo mide, en vez de 30 son 28. O una bobina de hilo que te dice que son de 3 metros y en vez de 3 metros son 2,8. Y también encontramos en ocasiones defectos que afectan a la seguridad del producto. Y esto está íntimamente relacionado, ahora lo veremos con más detenimiento, con la red de alerta de productos de consumo. La red de alerta de productos de consumo, como su propio nombre indica, es una red, es un conjunto de puntos de contacto que transmite información o que intercambia información y comunica información sobre riesgos de productos de consumo que están a disposición de las personas consumidoras. Este sistema se crea o parte de la Unión Europea, en el ámbito europeo se conoce como RAPED y después en el ámbito nacional se conoce como SIRI. Y como digo, es una red con puntos de contacto en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y después también en las distintas regiones o cantones o formas de organización territorial que cada país de la Unión Europea tenga. A nivel nacional, en España, en nuestro caso, el punto de contacto es el Ministerio de Consumo y a nivel andaluz el punto de contacto somos la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familia. Es importante también que tengáis en cuenta que existen otras redes de alerta. Hay redes de alerta de productos cosméticos, sanitarios, químicos, biocidas, productos alimentarios, piensos, que son gestionadas por otras autoridades, ¿vale? Diferentes de la Dirección General de Consumo. No obstante, ahora vamos a ver qué productos en particular se llevan en la red de consumo que gestionamos nosotros. Es importante también que tengáis una serie de nociones básicas, ¿vale? Nociones que establece la normativa, una serie de obligaciones, una definición de cuándo un producto de consumo es seguro, en aquellos casos en que las condiciones de uso normales o razonablemente previsibles pues no presenten ningún riesgo o solo riesgos compatibles con el uso del producto y considerados admisibles. Es importante que sepáis que los productores tienen, y por productores se incardinan aquí o se incluyen aquí los fabricantes y los importadores, tienen el deber de poner en el mercado únicamente productos seguros y de informar a los consumidores de los riesgos que estos productos puedan tener. Los distribuidores, y en este caso sí que estaríais incluidos las personas asistentes al webinar, pues tienen el deber de distribuir solo productos seguros. Por lo que dice la norma, no deben suministrar productos cuando sepan o debieran saber por la información que poseen y como profesionales que no cumplen tal requisito. Y se actuará con diligencia para contribuir al cumplimiento de la normativa. La norma dice también que cuando tanto productores como distribuidores tengan conocimiento de que han suministrado un producto inseguro o que tenga riesgos incompatibles con la seguridad, pues que comuniquen tales hechos a la autoridad de consumo de la comunidad autónoma donde radica. Y esta red de alerta de productos de consumo es importante también que sepáis y que conozcáis que tiene una parte que es pública, que es accesible al público, y por público digo aquí, pues tanto personas consumidoras como personas empresarias, como asociaciones de consumidores. Es un portal que está en la página web del Ministerio de Consumo y en el que se van colgando pues las alertas de productos inseguros por riesgo grave, ¿vale? Aquí tenéis algún ejemplo de cómo es la presentación de esta página web y la URL que lleva la misma y los productos que se van incluyendo, que ahora vamos a ver con más detalles. Si pulsáis en cada uno de los iconos de los productos que figuran en la página, pues vais a encontrar una información más detallada con el número identificativo de la notificación del producto, la categoría, el problema que tiene el producto,
el riesgo, las medidas que se han adoptado, el órgano notificante, la fecha y una fotografía para que podáis ver claramente cuál es el producto afectado, ¿vale? Este es otro ejemplo, en este caso de un disfraz de pirata que tenía un problema de riesgo de quemadura y que se ha incluido en la red de alerta por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Qué productos se incluyen en esta red de alerta de productos de consumo, que es la que se lleva desde o se gestiona por las autoridades de consumo? Pues la verdad es que hay innumerables productos, son muchos productos. Ahora vamos a entrar un poco en datos numéricos y de categorías muy diferentes. Pues ahí veis accesorios para el pelo, aparatos a gas, artículos de jardinería, ocio, deporte, puericultura, calzado, adultos, EPI, infantil. EPI son equipos de protección individual, collares para la dentición, cuerdas para equipaje, detectores de humo, electrodomésticos, encendedores, juguetes, luminaria, material de escritorio, eléctrico, escolar, menaje, mobiliario, pequeño electrodoméstico, punteros láser, textiles para el hogar, vehículos y accesorios, que ahora nos detendremos en eso, vestimenta para adultos y vestimenta infantil. Es importante que sepáis también que, además del portal que existe en el Ministerio de Consumo, la Junta de Andalucía, en este caso en la Consejería de Salud y Familia, tenemos un portal donde publicamos las alertas que se introducen en la red de alerta, en este caso a propuesta de Andalucía. Es decir, en el portal, en la página web del Ministerio, vais a ver las alertas que se generan por parte de todas las comunidades autónomas y que recopila el Ministerio, y aquí en esta página pues vais a ver las alertas que se están incluyendo en dicho sistema, pero como consecuencia de las actuaciones que se llevan a cabo desde la Junta de Andalucía. La información que se facilita es similar y si picáis después en cualquiera de uno de estos productos, pues vais a encontrar un poquito de información con más detalle y más fotografías para identificar el producto. ¿Vale? A nivel numérico, ¿cuántos productos se incluyen en la red de alerta cada año? Pues se incluyen en torno a 2.500, 3.000 productos de consumo. Tener en cuenta, como he dicho, que es una red de alerta que opera a nivel nacional, a nivel europeo, ¿vale? De estas 2.500, 3.000 notificaciones, pues aproximadamente un 75% son notificaciones europeas, es decir, son productos que se venden en más de un país de la Unión Europea. Si, por ejemplo, en Andalucía detectamos un producto inseguro, que se incluye en la red de alerta a nivel nacional y cuando se contacta con el responsable del producto, ya sea el importador o el fabricante, este responsable nos dice que además de venderlo en España, se ha vendido en Portugal y se ha vendido en Italia, pues eso se traslada a la Comisión Europea para que se dé de alta una alerta europea y se dé traslado de la información a Portugal e Italia para que tengan conocimiento de que se está comercializando ese producto allí. El 25% son notificaciones nacionales. Los productos más notificados pues son los juguetes, seguidos de los vehículos y accesorios, equipos de protección individual. Esto antes evidentemente no era así. Se debe esencialmente a las mascarillas de protección para el COVID-19. Antes los equipos de protección individual pues tenían un porcentaje, una presencia prácticamente insignificante, pero en los últimos tiempos pues toda la parte de mascarillas, KN95 principalmente, e higiénicas también ahora, pues hemos estado interviniendo en este ámbito y se han detectado incumplimientos que han provocado que se incluyan los productos en la red de alerta. Productos eléctricos un 7% y luminarias un 6%. ¿Cuál es el origen de estos productos? Es decir, ¿de dónde proceden o de dónde proceden según lo que indican en el etiquetado? Pues en un 58% de países asiáticos, en un 23% de países comunitarios y en un 13% desconocemos el origen, porque en el etiquetado, aunque es obligatorio indicarlo, no se indica. Pero bueno, somos más o menos conscientes de que en ese 13% al final el origen también va, casi siempre es asiático. ¿Y cuáles son los riesgos de los productos? ¿Sí? Pablo, perdona, Sí. como moderadora me cuesta mucho porque está siendo súper interesante, pero tengo que decirte que son las 11, así que te teníamos que pedir que fueras concluyendo y trasladarte que hemos pedido a las personas que quieran hacer alguna consulta que nos lo trasladen a través del chat, que ya están llegando algunas, ¿vale? Pero Vale. vamos, sigue, ya te digo que queda un poquito más de tiempo y es interesantísimo todo lo que estás aportando. Muchas gracias. Vale, pues intento terminar en 10 minutos más o menos, ¿vale? Los riesgos de los productos, intoxicación, asfixia principalmente, accidente de tráfico en tercer lugar,
principalmente ¿no? o claramente esto con motivo de los productos, vehículos y accesorios, y vehículos y automóviles, perdón. ¿Por qué hay un 13% de notificaciones de accidentes de tráfico? Bueno, porque hay notificaciones también por parte de los productores. Los fabricantes están obligados a comunicar, a dar de alta una alerta si detectan que un producto es inseguro. Y en este caso, pues los fabricantes de vehículos, de motocicletas, de coches, cuando en sus procesos de control comprueban que un producto tiene un fallo de seguridad, pues tienen que comunicarlo. Hay incluso una aplicación específica, la Product Safety Business Alert Gateway, ¿vale? Donde se dan de alta estas notificaciones y para que se tenga conocimiento por parte de todas las autoridades y finalmente de los consumidores. Entonces, os preguntaréis que todo esto ¿por qué? ¿No? Pues bueno, todo esto ¿por qué? Porque la inspección de consumo, una de las actuaciones que lleva a cabo, y si tenéis o regentáis algún establecimiento pues que venda juguetes, probablemente habréis sido objeto de alguna inspección, de la inspección de consumo en la búsqueda en el mercado de productos inseguros. Es decir, cuando el producto se incluye en la red de alerta, el producto inseguro, el juguete, lo que hacemos es contactar con los responsables del producto, con el fabricante o con el importador. Y le pedimos los datos de sus clientes, ¿vale? Y si hay clientes aquí en Andalucía, la inspección de consumo visita a esos clientes en Andalucía para informarles de que el producto es inseguro y de que lo tiene que retirar de la venta. Esta, digamos, es la búsqueda cuando el producto ya ha sido decretado o confirmado como inseguro, pero aparte también la inspección de consumo vigila el mercado para detectar posibles productos inseguros que no están todavía en la red de alerta, pero que si se comprueba que efectivamente incumplen, pues se van a acabar en dicho sistema. Y para eso pues se visita el establecimiento y se toma la muestra del producto, es decir, se levanta el acta que hemos visto antes, se remite el producto al laboratorio, que hace un ensayo para verificar si el producto es seguro o no, se emite un informe, un dictamen, y si se detectan incumplimientos de seguridad, el producto se incluye en la red de alerta y empieza nuevamente, digamos, la rueda. Es decir, se contacta con el responsable para ver dónde están los clientes y para retirar el producto del mercado. Pero también hacemos otro tipo de actuaciones, que son actuaciones de control e inspección. Y estas actuaciones de control e inspección se materializan en lo que nosotros llamamos el plan de inspección de consumo de cada año. El de 2021 está prevista la ejecución de hasta 23 campañas de inspección. Tenéis la información en Consumo Responde. Y estas campañas se dividen en 3 sectores. Sector de productos alimenticios, de productos industriales y de servicios. La previsión para este año pues era en este ámbito de campaña de inspección realizar en torno a 7.000 controles de etiquetado y llevar a cabo la toma de aproximadamente 500 muestras para ensayarlas en laboratorio. Como os digo, esta información está en Consumo Responde. Ahora vamos a profundizar un poquito más porque creo que hay una herramienta que Lola comentaba al principio que es de gran utilidad y que no sé si conocéis y finalmente no sé si la estáis utilizando. La administración de consumo, para que lo conozcáis, puede actuar de dos formas. Bien de oficio, con lo que llamamos las campañas de inspección, son actuaciones programadas por nosotros mismos, o bien a instancia de parte, es decir, cuando se nos presenta una reclamación, una queja o una denuncia. Para que conozcáis algunos datos numéricos, desde principios de año se han presentado en el Sistema de Información de Consumo de la Junta de Andalucía 12.200 quejas. De esas, solo 43, el 0,35%, están dedicadas a productos alimenticios. Solo el 3,62% está para productos industriales y fijaros la diferencia tan desorbitada, el 96,03% afecta al sector servicios. Y os preguntaréis que por qué hay tanta diferencia entre unos sectores y otros, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el sector servicios? Bueno, pues aquí están las compañías aéreas, aquí están los servicios bancarios, aquí está la energía, el agua, la luz, aquí están los servicios de telecomunicaciones, bancarios, aquí está el sector transporte, es decir, aquí están los sectores que generan mayor número de quejas y reclamaciones en las personas consumidoras y usuarias. De cada una de las campañas de inspección que nosotros ponemos en marcha, facilitamos una serie de información mínima, el ámbito y fecha de ejecución, los objetivos y aspectos a vigilar, el número de controles,
el protocolo de inspección, que es una herramienta imprescindible de autochequeo, de autoevaluación por parte del sector empresarial, la normativa de aplicación, los datos de campañas anteriores y el enlace a la nota de prensa. Esto sería, por ejemplo, la información que viene en el plan de inspección de las campañas de inspección que vamos a hacer este año en el ámbito de los alimentos. Esto es ya el contenido una vez que picáis en una campaña de inspección y os da la información del ámbito y fecha, los objetivos, el número de controles y los protocolos de inspección. Esto es un ejemplo de un protocolo de inspección, en este caso de la campaña de control y seguridad de productos industriales. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué es el protocolo de inspección? Bueno, pues como su propio nombre indica, es el protocolo, es el documento, es la guía que el inspector de consumo lleva al establecimiento cuando va a hacer la actuación inspectora. Con carácter general, es lo que va a comprobar el inspector en su visita al establecimiento. En este caso, a un establecimiento que venda productos industriales, por ejemplo, una batidora eléctrica, pues la normativa establece que ese producto tiene que llevar una serie de obligaciones de etiquetado y el inspector lleva este documento para comprobar si el producto que analiza lo cumple o no lo cumple. Lo que quiero decir con esto, y es la importancia del documento, es que igual que el inspector lo lleva, vosotros podéis utilizar este documento, esta herramienta, para autochequear, autoevaluar si se está cumpliendo con la normativa de aplicación que afecta al producto. ¿Qué campañas de inspecciones hacemos? Pues bueno, en el sector de alimentos tenemos una campaña de control general, donde miramos la normativa general aplicable a los alimentos, y después tenemos varias campañas específicas, que son ya para productos concretos, preparados cárnicos frescos, bollería y pastelería rellena identificada con nata, de miel monofloral y milflores, bebidas vegetales, azafrán y pimentón, o bollería industrial infantil. En la parte de productos industriales tenemos también una campaña general y después hay campañas específicas en productos dedicados principalmente a población infantil. Pues tenemos juguetes, tenemos poricultura, tenemos disfraces, caretas y máscaras, tenemos también gomas de borrar con apariencia de alimento y después hay algunas como metales preciosos, mascarillas, planchas de pelo y prendas de vestir. Y en la parte de servicios, que es el 96,3% de las reclamaciones que nos han presentado, pues tenemos también una campaña general y tenemos campañas específicas en contratación a distancia, vivienda, prácticas comerciales desleales, banca, telecomunicaciones y compañías aéreas. Como veis, pues la amplitud del control es muy vasta, muy densa, tocamos muchas normas, tocamos muchos ámbitos y bueno, eso es un poquito entroncando con lo del principio de la intervención, lo bonito de la actividad, de la actuación y de la materia, ¿no? En la campaña, por ejemplo, general de alimentos, pues comprobamos tanto el etiquetado de productos envasados como productos sin envasar, productos envasados por el titular, el etiquetado de la carne con carácter general, de carne de vacuno, de pescado, de frutas y verduras y también de calidad del pan. En el año 2020, que es un año, bueno, con un número muy reducido respecto a años anteriores de actuaciones por el COVID y bueno, el confinamiento que tuvimos durante algunos meses, se hicieron 511 actuaciones y se detectaron un 19,77% de irregularidades. Y se pusieron en marcha pues 94 procedimientos sancionadores como consecuencia de los incumplimientos detectados, habiéndose visitado 244 establecimientos. Tenemos también una campaña general de productos industriales, donde miramos unos datos obligatorios del etiquetado de los productos, de la denominación del producto, la composición, el plazo de uso, el contenido neto, las características esenciales, identificación de la empresa, el lote de fabricación. En el año 2020, en este ámbito, se hicieron 604 actuaciones, con un incumplimiento de un 20,86%. Se tomaron 64 muestras, se visitaron 362 establecimientos y se han abierto hasta la fecha 101 procedimientos sancionadores. Y en el ámbito de servicios también tenemos otra campaña general, donde miramos lo que son los establecimientos para ver si el establecimiento cumple ya no el producto, sino el establecimiento, los requisitos que establece la normativa. Y pues miramos, por ejemplo, que el establecimiento tenga hoja de reclamaciones y cartel, que se indiquen los precios, que se dé una información correcta sobre las garantías de los productos, que se pueda
acreditar la trazabilidad del producto, es decir, que el establecimiento visitado pueda presentar una factura de compra del producto, se analizan los contratos, las prácticas comerciales desleales, que no haya publicidad engañosa, se comprueba la contratación fuera del establecimiento mercantil, se comprueba que se informe sobre la venta del tabaco, el horario y registro del comerciante y que se entreguen facturas y justificantes de pago. ¿Cuáles son los principales incumplimientos que detectamos? Pues bueno, principalmente nos sigue llamando la atención que en muchos casos no se dispone del libro de hoja de quejas y reclamaciones y en un 9% de los casos, o que no se exhibe el cartel anunciador de las mismas. Nos llama también la atención que los precios de los productos no estén expuestos en algunas ocasiones, bien en armarios del interior del establecimiento o bien en los escaparates, o que no se indique el precio por unidad de medida. Y también en algunos casos pues, se comprueba que el precio que se cobra en la caja del establecimiento no coincide con el expuesto en el establecimiento, es decir, que hay una diferencia, o incluso que no se entrega factura o que la factura no contiene todos los datos que establece la normativa. Me queda algo por decir, pero yo creo que Lola es mejor que pare porque estamos ya a las 11:10, ¿no? Está claro que el consumo es un campo enorme, transversal como has planteado, y te agradecemos, por supuesto, todo lo que has ido planteando sobre la inspección de consumo y sobre todo esos casos prácticos que ayudan tanto a la hora de entender en qué consiste esa inspección, cómo se desarrolla y algunos aspectos claves, como si me permites ese sistema de doble vuelta, como si te sacaran una tarjeta amarilla y te dan espacio para que puedas subsanar un problema concreto o algo que tiene que ver con una nueva normativa y que ni siquiera te ha dado tiempo, como bien has dicho, a aplicar y tienes ese espacio de tiempo que agradecemos muchísimo desde el sector empresarial para hacer la voluntad de los empresarios y de los autónomos en este caso, que es cumplir perfectamente las normas y que no haya ninguna incidencia en temas de consumo. Pues si te parece, Pablo, vamos a dar paso a esas consultas que han llegado a través del chat. Te lanzo algunas para que de forma ágil podamos responderlas. La primera: ante una devolución en pedidos web, ¿quién se hace cargo del porte de devolución y si hay casos diferenciados? En principio, la devolución del pedido, el coste lo tiene que pagar el consumidor, salvo que la empresa esté reconociendo que se hace cargo. Pero sí, la normativa establece que en principio el coste corresponde al consumidor. Muy bien, y después hablan de garantía en productos que sufren un desgaste por el sol, viento, humedad. No han terminado la consulta, pero entiendo que tiene que ver con eso. Bueno, con la garantía lo que es importante también que sepáis que a principios de año, ahora en enero, entra una modificación de la normativa estatal, que la garantía de los 2 años pasa a 3 años, ¿vale? Y la garantía está enfocada un poquito a que el producto tenga defectos de origen. Es decir, que el producto sea defectuoso de origen y que eso se detecte una vez que el consumidor lo compra. Lo que está hablando esta persona es de un desgaste del producto. Todos los productos se acaban desgastando, todos los productos se acaban estropeando, todos los productos se deterioran. Lo que es importante también tener en cuenta ahí si hay algún tipo de alegación en la publicidad o en la documentación contractual en cuanto a que el producto se conservará en perfectas condiciones hasta un plazo de 5 años de su venta o de su compra. Perfecto, vamos al caso concreto entonces. Siguiente pregunta. ¿Dónde se adquiere actualmente el libro de reclamaciones, si es en la papelería? Y plantea que, que si no hay que registrarlo en la Junta de Andalucía. No, eso era anteriormente. Hay una modificación de hace 3 o 4 años, no lo llevo yo exactamente, pero efectivamente antes la adquisición se hacía en los servicios de consumo de la Junta de Andalucía y el libro tenía un código, había que pagar la tasa, una especie de tasa o un precio público, no recuerdo, a la Junta de Andalucía, pero ahora mismo el libro se adquiere libremente. Usted puede poner en el buscador en Google libro de quejas de reclamaciones de la Junta de Andalucía y le van a aparecer distintos resultados con empresas que se dedican a la venta y a la comercialización del libro de reclamaciones con el formulario y con el modelo actualizado. El cartel, por ejemplo, el cartel no hace falta que usted lo compre porque se puede obtener en la propia página web de Consumo Responde y se lo pueden descargar. Es importante que lo tengan ustedes porque, claro, es el elemento, es lo primero que pide un consumidor cuando tiene algún tipo de discrepancia o conflicto con la compra realizada. Y cuando eso no lo tiene el establecimiento es un motivo de infracción. Entonces, es una infracción fácilmente evitable, el coste no es elevado,
y el cartel ya le digo que se lo pueden descargar de la página web de Consumo Responde. Totalmente. Es curioso la cantidad de incumplimientos que pueden ser perfectamente subsanados con simplemente hacer un mínimo gesto. Sí, Pero yo quiero bueno, insistir, que lo has dicho tú, Lola, pero también con lo del protocolo de inspección. Hay protocolos de inspección de establecimientos de restauración, hay protocolos de inspección de academias de formación, hay protocolos de inspección de talleres de reparación de vehículos, hay protocolos de inspección de venta a través de páginas web, hay protocolos de inspección de establecimientos que venden alimentos, de establecimientos que venden productos industriales, de establecimientos que venden juguetes. Hay protocolos de inspección de casi todos los sectores de actividad. Y tienen ustedes ahí a su disposición la herramienta que les permite saber qué tiene que cumplir el producto o qué tiene que cumplir el establecimiento o qué tiene que cumplir el servicio. Entonces creo que es muy interesante que le dediquen un tiempo, que lo bichen, porque hay información que les puede ser de mucha utilidad. sí, en esa línea van algunas consultas luego y realmente están respondidas ahí. En la página web de Consumo Responde, en el apartado de inspección de consumo, aparecen todas las campañas en vigor y todos los protocolos que hay disponibles. Y es el perfecto sitio para hacer un checklist y comprobar que nuestro establecimiento cumple exactamente las normativas. Las campañas se aglutinan por años, por lo que se llama el plan de inspección. Ahora estamos en 2021, pero hay un plan de inspección de 2020, de 2019 y de 2018. Por ejemplo, en 2021 no hay una campaña de inspección de restauración y tampoco la ha habido en 2020, pero sí la hay en 2019. Entonces, si ustedes quieren saber qué normas tienen que cumplir en materia de restauración, van al plan de inspección de 2019 y entran en campaña de inspección de restauración. Muy bien, aquí hay una consulta que dice ¿dónde se inscribe la empresa en consumo? Si se podría facilitar el enlace o teléfono. He consultado porque no entiendo muy bien el por qué. No hay que inscribirse en consumo. La página web está abierta a todas las empresas de todos los sectores, de todos los tamaños y todas las provincias. Todas las que operan en Andalucía, así que la información está disponible completamente. Tenemos Efectivamente, una no hay ningún tipo de presencia, inscripción. sí, tenemos una presencia de talleres importante porque se ha hecho una difusión que agradecemos enormemente desde la Federación de Talleres y consultan, por ejemplo, respecto a los talleres mecánicos, ¿qué inspección puede hacer consumo? ¿Sobre facturas, órdenes de trabajo o no procede? Sí, Entiendo que tiene sí. que ver con los protocolos. Inspección de consumo, como he dicho también al principio, somos muy horizontales, muy transversales. Hacemos inspecciones incluso de cosas que en puridad no son nuestras. Ver si el manómetro está verificado es un tema de industria, pero nosotros hacemos la actuación inspectora y si detectamos algún tipo de incumplimiento se le manda a los compañeros de industria. Algunas cuestiones de tema de medio ambiente, de gestión de residuos, que también lo podemos hacer y se mandaría si hay un incumplimiento a medio ambiente. ¿Qué es lo que mira consumo? Miramos todas las obligaciones, en este caso, que establece el decreto 9/2003, que es el que regula la actividad de los talleres en Andalucía. Miramos que tengan hojas de reclamaciones, que tengan cartel, miramos que se entreguen las facturas, que la factura tenga el contenido y, insisto nuevamente, en la página web de Consumo Responde viene la relación detallada y exhaustiva del protocolo que utilizamos en la campaña de inspección de talleres, pero sí, se miran muchas cosas, claro. Igual consultan respecto a los concesionarios, si en la venta de vehículos nuevos, seminuevos como taller, también hay Sí, una es estructura. verdad que en la venta de vehículos usados, sobre todo, que sí que también tenemos un decreto, hace tiempo que no se hace una campaña de inspección específica, pero sí que hacemos controles en el marco de la campaña general. Y también hay un decreto que regula el tema de la venta de vehículos usados y también se vigila. Tengan también en cuenta que, como les he dicho, hacemos dos tipos de actuaciones programadas, que son la parte de campañas de inspección, pero después cada vez que se presenta una queja, una reclamación o una denuncia, se analiza el contenido y puede ser que con motivo de la presentación de una denuncia de una persona por la compra de un vehículo de segunda mano, pues se lleve a cabo una actuación inspectora a instancia de parte, que se llama en este caso, o a demanda. Perfecto. Respecto a la consulta de antes de inscribirse en consumo, trasladan si hay que registrar la empresa en consumo como que realiza un comercio. No hace falta, por supuesto. No, nosotros desde Consumo no llevamos ningún tipo de registro. Ahora además ha salido, no sé si conocen ustedes, un decreto de simplificación administrativa, un decreto ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, que ha eliminado también varios registros, el registro de comerciantes de Andalucía y demás. Y lo que sí que tienen ustedes, que eso ya es con la administración local, pues no sé si una licencia, una comunicación previa o una declaración responsable del inicio de la actividad, pero desde el punto de vista de consumo no hay ningún tipo de inscripción o requisito previo. Una pregunta muy práctica.
¿Cómo le explicamos a un cliente que un producto como una lona de PVC tiene una vida útil y que no cubre la garantía de 3 años? ¿Existe algún decreto o más información técnica? No, en ese caso pues habría que, entiendo que atender a las indicaciones, a las especificaciones del fabricante del producto, que eso vendrá en el manual, y sobre todo en estos casos lo importante es, bueno, pues no hacer alegaciones que no sean demostrables o que no sean comprobables o que no sean reales, porque nosotros lo que sí que hacemos es que si se da una alegación de un tipo, pedimos, bueno, en base a qué se está haciendo esta alegación de vida útil del producto. Y después, pues, nuevamente, insistir, la garantía se trata de defectos de origen, es decir, defectos que supuestamente ya estaban en el producto cuando el consumidor lo compra y que aparecen en el acto posterior a la compra. También nos piden la palabra para hacer una consulta relacionada con la entrada de los 3 años en el caso de vehículos nuevos y la referencia al desgaste que has hecho. Lo que pasa es que desde aquí no podemos darle voz a esa consulta. Si te quieres comentar algo al respecto y si no, también podemos después valorarla de forma ya No, más directa. a ver, entiendo que con el tema de la garantía nueva se van a generar muchas dudas y muchas consultas. No conozco con detalle los términos con profundidad en qué está pensando la persona que formula la consulta, pero bueno, más allá de los cambios que pueda haber en otros aspectos, lo importante es que aquí se está ampliando el plazo. O sea, que antes eran 2 y ahora son 3. No sé yo si habrá algún cambio más que afecte a la propia esencia de la garantía, pero en principio hablamos de un cambio de plazo. De esta manera, si hubiera más, seguro que lo trabajaremos intensamente en el Consejo Andaluz de Consumo y podremos Seguro. seguir haciendo iniciativas de este tipo que también puedan trasladarlo al tejido empresarial y al tejido autónomo. Mm. Luego, ¿existen plantillas desde las juntas de devoluciones y garantías para que nuestras webs se estén cumpliendo? Entiendo que se refiere a los protocolos. Sí, existen de contratación a distancia un protocolo bastante exhaustivo que recoge, bueno, pues, tanto de las condiciones de la propia página web, la información que tiene que tener la página web, el clausulado. Es importante el tema del clausulado porque una de las cuestiones que vigilamos son las cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas son cláusulas que generan un desequilibrio, una desproporción entre las dos partes contratantes, el consumidor y el empresario, y que causan un detrimento a los derechos del consumidor. Y el problema que hay con estas cláusulas abusivas es que la sanción que tienen es una sanción elevada. Entonces es importante que lo comprueben. Ya les digo que en Consumo Responde hay información de todo esto. Pues bueno, hay veces, por ejemplo, que una página web de una persona que está radicada en Valencia, pues pone que los conflictos y contenciosos que se sustancien, pues se van a dirimir en los tribunales de Valencia. Y esto es una cláusula abusiva porque la normativa reconoce que el fuero principalmente es el del domicilio del consumidor. Es decir, que los juzgados serían los del domicilio del consumidor porque es la parte débil de la relación y la que va a tener más inconvenientes a la hora de desplazarse. Muy bien, seguimos con las últimas ya. En caso de descuentos genéricos, por ejemplo un 25%, ¿debe tener cada producto marcado el precio anterior y el actual o basta con el carácter general? Pues esto se estuvo hablando, ¿no? Y además lo hablamos en el Consejo Andaluz de Consumo. Si no recuerdo mal, porque además digo, esto no es de consumo exactamente, es de comercio. Se modificó el decreto legislativo 1/2012, que es la Ley de Comercio Interior, y se obligó a petición de consumo que figurase el precio anterior y el rebajado. Pero sí se admitía, ¿no?, que cuando estaban en el mismo estante o en la misma unidad de venta, que bastaba, creo, con un solo aviso o un solo anuncio de la rebaja, pero figurando siempre el precio anterior y el rebajado para que la persona pueda saber cuál es el precio que va a pagar. Es decir, lo que no vale es la fórmula de precio 40 euros rebajado un 25%, porque pues una señora o un señor a lo mejor de determinada edad no tiene por qué coger la calculadora para hacer el cálculo y saber cuánto le está costando ese producto finalmente. Muy bien, pues finalizamos con la consulta anterior, que realmente no era una consulta, sino una valoración, y lo que trasladan es que en la venta de vehículos nuevos, que son productos tecnológicos como otros, pero que lo consideran excesivo el ampliar esa garantía, y que se trata de un producto que depende mucho del desgaste y el uso del usuario. Ya. A ver, nosotros aquí poco podemos decir. Digo yo, que represento aquí a Consumo de la Junta de Andalucía,
porque esto normalmente, como he dicho también en la intervención, son modificaciones que vienen mandatadas por la Unión Europea. La Unión Europea saca directivas, una norma que se llama directiva en distintos ámbitos y supone, obliga que los distintos Estados miembros de la Unión Europea lleven a cabo o reflejen esas directivas en normas de derecho interno que van a ser similar en todos los Estados miembros, porque estamos en un mercado global, en un mercado uniforme, sin fronteras, y se pretende que los derechos pues, y las obligaciones para unos sujetos y para otros sean los mismos en todos los países de la Unión Europea, en Italia, en Francia, en Alemania y en España. Y en este caso concreto, pues todo viene de una directiva comunitaria y el Estado español lo que hace es trasladarla al ordenamiento interno. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo creo que ha dado mucho de sí este webinar. Desde luego es un tema que ha generado muchísimo interés. Hemos tenido muchos participantes muy activos. Les agradecemos a todos su participación y su interés, por supuesto, y a Pablo por haber expuesto de una forma tan rápida, además, tantísimo contenido normativo que nos ayuda a entender en qué consisten esas inspecciones de consumo y ese plan de inspección que desarrollan. Y desde luego lo que sí nos indica es que es una línea que tenemos que ir siguiendo para poner a disposición del tejido empresarial y de todo el colectivo autónomo todos los avances en materia de consumo que le ayuden a un mejor cumplimiento normativo. Respecto a algunas consultas que nos están haciendo, por supuesto que compartiremos la presentación, ya lo avanzamos al inicio, y en la página web de CEA, en cea.es hay un apartado que se llama Autónomos y en él están todos los contenidos relacionados con el programa CEA más Autónomos y podrán acceder tanto a esta como a todas las presentaciones de diferentes temáticas que se han ido desarrollando en el marco de este proyecto. Así que sin más, le he trasladado a mi compañero, el responsable del programa Más Autónomos, un cuestionario de evaluación que les agradeceríamos mucho que pudieran cumplimentar. Y por supuesto, gracias Pablo, gracias a todos por su participación. Seguiremos desarrollando iniciativas y aprovechamos para desearles desde CEA una feliz Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias.